Muy bien, seguimos aquí, seguimos en este viernes, seguimos en esta noche dando información y también dando cultura, dando historia y dando un tema, Hilario, que pues seguramente tú lo propusiste y Joaquín, que le encanta la historia, ya investigó y nos va a platicar de Villa de Ceres. Sí, Antes, además lo conoce porque Rumos anda caminado mucho. bueno. Joaquín, buenas noches. El doctor Joaquín Robles Linares, nuestro historiador, nuestro amigo, pues con ese tema pues de un pueblo que es el orgullo del señor Olea, ¿eh? Y de muchos, y Así- de muchos, Sí, ¿eh? sí, sí. Sí, antes que nada, pues muy buenas noches, muy contento de estar otra vez con ustedes y con este tema, pues tan importante para la vida de muchos de nosotros. Villa de Ceres está atrapado en nuestros sentimientos, pero también quedó atrapado en la ciudad, este pueblo que bien decías, que fue un pueblo, y ya es parte de nuestra historia, de nuestra memoria, de nuestra cultura, de nuestros orígenes, y tiene una historia peculiar. En primer lugar, habría que preguntarse por qué Villa de Ceres, por qué Ceres. Bueno, esto responde a una cuestión que tiene que ver con la cuestión política de la corona. Miren, eh, cuando los españoles o la corona española llega a estas regiones, igual que en otras partes del país, intenta contener, administrar y evangelizar a las comunidades indígenas o pueblos originarios eh, que vivían en la zona. Bueno, lo hacen en Sonora sin ninguna complicación, en muchos sentidos van avanzando los jesuitas particularmente y van haciendo una simbiosis entre el catolicismo de los evangelizadores y las costumbres y la historia y la cultura de los pueblos originarios. Sin embargo, hay un pueblo que se resistió, que fueron precisamente los seris. La palabra seri quiere decir aquellos que viven en la arena, no es una voz seri. Perdón, ellos se denominan concacs, que quiere decir, la traducción literal es la gente. Ellos, los demás, los otros grupos indígenas lo conocían como los seris. La corona española intenta, de principio, tener un acercamiento con ellos y evangelizarlos de la misma forma que lo había hecho con los otros pueblos a lo largo y ancho del país, con sus diferencias. Con ellos no puede, por razones muy interesantes que tienen que ver con su formación, origen y del lugar donde vivían. Los seris, en este caso los concacs, en primer lugar vivían de la caza y de la recolección. Ellos no practicaban la agricultura porque vivían en zonas muy difíciles y complicadas donde la sequía era casi permanente. Pero además es una de las de los pocos pueblos originarios que también son navegantes. Y una cosa también muy interesante que vale la pena destacar, es la única etnia que lingüísticamente no tiene ninguna relación Nada, con las otras. nada. No se sabe de dónde viene su lengua, no tiene relación. Las otras, pimas, yaquis, mayos, en fin, todos los grupos indígenas tienen raíces o vasos comunicantes lingüísticos. Lo de los seris es un enigma. No se sabe de dónde vienen, ni cómo llegaron, ni cómo se asentaron en ese lugar tan complicado. Todo esto lo explico porque para 1742, cuando se Joaquín, erige, ese lugar muy complicado de asentamiento, ¿dónde es? bueno, es la costa de Sonora, más o Ajá, menos de donde hoy es arriba de Bahía de Quino, ok, todo eso hasta Guaymas. ok, ok, Todo eso es una zona muy extensa, muy ajá, grande, pero además entre ellos tenían sus variantes. Unos eran los salineros, otros eran los guaymas y otros eran, en fin, pero eran la misma etnia, muy belicosa, muy complicada en la manera de contenerlos. Dominaban, aquí vemos el mapa, dominaban todo lo que era la costa y todo lo que era Guaymas. Bueno, cuando tú vas a Guaymas, si vas a mano izquierda, que vas de aquí para allá, vas a ver los cerros y toda esa sierra que uno va avanzando antes de llegar a Guaymas. ajá, Esos eran territorios seris. ok, Y esos, durante muchísimos siglos,
Las emboscadas y los ataques que hacían eran devastadores, porque eran territorio de ellos. Hay muchas historias en las familias viejas hermosillenses de ataques de series. Bueno, hay una leyenda de Lola Casanova, un personaje muy interesante, que supuestamente asaltan el carruaje, se llevan a Lola, Lola se enamora de Coyote Iguana, en fin, y hacen una descendencia que es toda una película. Bueno, es parte de la tradición oral serie. Entonces, si tú te fijas en kilómetros cuadrados, es una extensión gigantesca. Enorme. Sí. Enorme. Bueno, la corona española en 1742 erige el presidio de San Pedro de la Conquista, y entonces la primera es contener precisamente los ataques. Los presidios eran unidades administrativas y religiosas que tenían ellos, donde vivían familias, estaba un sacerdote. Bueno, invitan a los seris después de una sequía muy fuerte que hubo en todo lo que es en la parte de arriba de Bahía Quino, la isla del Tiburón. Los traen aquí a lo que es Villa de Ceris hoy, la parte sur del río Sonora, para que cultivaran y entonces se asentaran en torno al presidio. Okay. La intención es buena, se vienen algunas familias, les dan aperos de labranza, como dicen los textos, el clásico, les dan todas las condiciones, en fin, van a vivir en paz y vamos a tener eso, los empiezan a evangelizar, pero la situación fracasa rotundamente. Los seres se regresan a las formas en las que ellos vivían, y por más intentos que hacen, nunca logran evangelizarlos, nunca logran contenerlos y nunca logran tener a su resguardo a esa etnia, como sí hubo con los yaquis o los mayos o las otras, los pimas, los otras denominaciones, como los ópatas que desaparecen. Bueno, ese es el origen de Villa de Ceris, porque así, por eso le nombraban Villa de Ceris, porque fue una villa original y diseñada para que los seris se establecieran en torno al presidio. Sin embargo, al irse los seris y dejar las tierras, pues llegaron las familias españolas, seguramente los ancestros de Hilario, y entonces se aposentaron y empezaron a cultivar lo que habían dejado y empezaron a regar con el arroyo, las avenidas del río. Había un acueducto de cal y canto, y entonces la población empezó a prosperar, y así nace Villa de Ceris. Y para entonces, ya para 1800, principios del siglo XIX, ya era una población importante, donde vivían alrededor de 150 familias, había una gran producción agrícola. Entonces, para la escala. Entonces la escala que vivía. Inicia como Villa de Ceris sin seris. No, sin seris. Ya había habido seris, pero se fueron. Era pueblo de Ceris, ¿no? Sube a categoría de villa. Sí, sube después, era pueblo de Ceris, primero era el presidio de San Pedro de la Conquista de Pitic, después se hace un pueblo de Ceris, después Villa de Ceris, porque pues, se le queda el nombre sin Ceris, pero ya lo hacen villa, y entonces las familias empiezan a crecer, y es prácticamente el origen de muchas familias de Hermosillo, porque los dividía el río, que era el Pitic. En este entonces ya habían cruzado, ya habían también colonizado la parte norte del río Sonora, ya había familias, pero eran dos poblaciones distintas. Oye, Joaquín, en ese entonces Hermosillo, ¿qué era? O sea, ¿qué? Hermosillo era la vía, era el Pitic. Era el Pitic. Okay. El Pitic era una población muy chica también. Era obviamente. una población, sí, que vivía también al margen del río. Ajá. Y la población, si tú te paras más o menos en el Cerro de la Campana, era esa parte del Cerro de la Campana, la Capilla del Carmen, la Cerdán, un poquito hasta la Yáñez, parte de lo que es el centro, y se acabó. O sea, ahí terminaba la villa del Pitic. Estas dos poblaciones las dividía el río. Y tenían vida propia las dos. Un río que sí corría agua. Ahí estamos viendo. Sí. Ese es el río. No había presa, Víctor. Sí, el agua corría todo el año. Qué maravilla. Digo, con diferentes avenidas, obviamente en época de lluvias. En época de lluvias corría mucho. Mira, yo leí recientemente una anécdota de más o menos en la época de Adolfo de la Huerta, que era
gobernador, viene el secretario de Agricultura a Hermosillo, Pastor Rax, un personaje muy importante de la Revolución Carrancista, y entonces él recibía los informes de que Sonora pues no llovía y que no tenían presas y que no sé qué, y entonces va a Villa de Ceris, y en Villa de Ceris ve una presa, o más bien un embalse, dice él, un embalse. Y entonces él voltea desconcertados y les dice a los de Villa de Ceris, pues no, que no tenían embalses, pues, y aquí tienen. Y entonces es el origen precisamente de que había la necesidad de hacer una presa para contener las aguas, pero también desarrollar el distrito de riego que después se hizo ya para los años 40. Bueno, Villa de Ceris tiene su vida propia, construye su identidad a la par de Pití, que después para 1825 se transformará en Hermosillo. Sin embargo, Villa de Ceris quedará como Villa de Ceris. Tendría con las divisiones políticas que hacen después del pequeño pueblito de Villa de Ceris, le adosan incluso municipios. Fíjate que llegó a tener San Javier, La Colorada, Recoritas. Era de nosotros La Colorada. Pertenecía a Villa de Ceris, era parte pues del municipio, de la cabecera municipal era Villa de Ceris. Con los años, para 1911, la primera escisión de Villa de Ceris que lo integran se da en ese año. Después regresará a ser independiente de vuelta. La crisis de identidad, en este sentido, identidad política, a eso me refiero, porque la identidad la tienen muy bien construida, fue en los años 30. Regresa a ser un municipio independiente, le quitan a todo lo que era La Colorada, en fin, todos los municipios. Hay una cirugía política ahí donde la van delimitando. Después la reintegran al gobierno del estado y queda, incluso si ustedes van enseguida de la Candelaria, van a ver el Palacio Municipal. Ahí está. Que está construido como Palacio Municipal. El Palacio Municipal. Estaba el Secop. Sí. Incluso está el hueco del reloj. Ándale. El hueco del reloj que tenía la fachada del Palacio Municipal. Así es. Para entonces, la promesa de regresarlos o integrarlos al municipio era que los beneficios, se estaba abriendo la costa de Hermosillo, empezaban los primeros pozos, el futuro era muy promisorio desde el punto de vista agrícola, lo fue. Hay que entender que Hermosillo de los años 40 a los 70 creció gracias a la agricultura de la costa, que fue un polo de desarrollo enorme. Bueno, esto le tocaba a Villa de Ceris. Sí, era nuestro distrito de riego. Era el distrito de riego natural de Villa de Ceris. La idea era que ese municipio se sumara a Hermosillo con la promesa de que los beneficios fiscales iban a ser para Villa de Ceris, cosa que pues todavía la están esperando, ¿no? Sin embargo, nos lo juraron. Sin embargo, la realidad es que Villa de Ceris quedó atrapado ahí en el tiempo, su arquitectura permanece igual, y para eso ahí mandé una película de 1948 filmada en Villa de Ceris por Raúl de Anda, que se llama Bajo el cielo de Sonora. De Sonora, sí. Y es una película muy interesante porque es una crisis política. Ahí está, por ejemplo, un cartel de la época donde anunciaban esta película. Raúl de Anda, López Moctezuma, José Elías Moreno, puros artistas. Oye, una de primer nivel. No, es una película de primer nivel de 1948. Fíjate. Y entonces, esta fue filmada en Villa de Ceris. Y si ustedes ven, por ejemplo, aquí está el inicio de la película, van a ver ahí miren, ahí está Villa de Ceris. Si ustedes ven la Candelaria, entonces está la prácticamente Candelaria. es lo mismo. Sí, y si ustedes la ven, pues lo único que ha cambiado es el pavimento. Es el pavimento. Nada más, no hay. Salvo una que otra casa que han tumbado últimamente, que recientemente vi una que tumbaron enfrente de la Plaza de la Candelaria. Ahí está sentado el cochete viejo todavía. Ahí en la plaza todavía está el cochete. Ahí está. Lo que sí veo. Ahí está el reloj. Ahí está el reloj. Ahí está el reloj. Ahí está el reloj. Ahí está el Palacio Municipal. Es el Palacio Municipal. Y si ustedes lo ven,
pues tiene toda la pinta de un municipio, porque no nomás era el palacio, sino que las calles y el trazo de Villa de Ceris corresponde al de una ciudad. Está la Reforma, la Cerdán, en fin, las mismas calles que se repiten a lo largo y ancho de los municipios del país, ahí están también en Villa de Ceris. Y sí quiero hacer notar algo. Vean ustedes qué arbolado era en esa época, no nomás Villa de Ceris, Hermosillo. Esa desertificación sí ha pegado. Ese es el inicio de la película y es muy interesante porque todo está filmado en Villa de Ceris y ve uno el trazo de las calles, las carretas, en fin, ahí está, mira. Prefectura política, mira lo malo. Ahí está López Moctezuma. Sí, un actorazazo de primer nivel. Sorprendió a medio mundo. Otro, buenísimo. Esperaban que López Moctezuma fuera maldito y resulta que era un pan de dulce, dicen. Y educadísimo. Eso está filmado ahí cerca de Villa de Ceris al entrar. La narración es curiosa porque ahí llevan un indígena seri precisamente, o yaqui, no sé, lo llevan apresado. Eso daba una idea también de la imagen que tenían en el centro del país del Estado. Estamos hablando de 1948 y la época de la película está filmada como si hubiera sido a principios del siglo XX. Un desierto auténtico. Entonces, ahí está. Y todavía apenas yo creo que la presa estaba por hacerse, en fin, es una filmación muy interesante bajo el cielo de Sonora. Y eso da también una idea de que Villa de Ceris pues ha sido protagonista no nomás de la vida y de muchos hermosillenses, sino también es parte de la identidad de Sonora porque estos trabajos fílmicos pues lo lanzaron al centro del país. La historia es muy curiosa, les decía, porque el que viene a salvar un conflicto político a Sonora es un coronel del ejército que le decían el Suriano. Eso es lo que no me gustó de la película, pero bueno, a fin de cuentas no es más que una narración, pero sí recordar que Villa de Ceris es para empezar es un barrio mágico, ya tengo entendido que está catalogado y es el origen de muchas familias, Olea, Peralta, Oviedo, López, Hernández, Olor, muchas familias Valenzuela, que tienen su origen ahí, así es. Y otra de las cosas también muy interesantes es que es parte central de la agricultura local. Si ustedes se remontan también a principios del siglo XX, la prosperidad que daban esos, ahí está el barrio El Pueblo donde Hilario hizo sus pininos. Casino del Pueblo, ¿cómo no? Casino del Pueblo, muy famoso, un poquito antes de llegar a Xochimilco. Ahí pasa uno un poquito, ya se encuentra uno con el Zapotoro en lo que es el canal. Ándale, el Zapotoro. Así es otra de las leyendas que ha dado Villa de Ceris y sigue siendo el asentamiento de muchas familias. Curiosamente, Villa de Ceris tiene una característica interesante desde el punto de vista antropológico. Las familias están ahí, no se van y son las mismas de hace décadas y décadas. De hecho, dicen mucha gente que ha llegado afuera que es muy difícil conseguir una casa en Villa de Ceris porque las familias no las venden, las habitan, ya sean ellos y sus descendientes. Y eso pues es un homenaje al origen de los Ceris, que es el nombre precisamente de este gran barrio mágico y antes un gran pueblo de Sonora que a su vez es parte del origen. Como comentario te faltó destacar las coyotas, mi estimado Joaquín. Por supuesto, además las coyotas que tienen su origen ahí en Villa de Ceris. Y también te voy a decir algo, que fíjate que eso me lo han platicado. También la carne asada como la conocemos, así con tripitas, costillas, comercialmente hablando, nace en Villa de Ceris, con la familia Durazo. Claro. Sí. Eso me lo comentaron también en los años 40 y todo, con ese auge de la construcción de la presa, que llegaron compañías de fuera, no sé, operarios de maquinaria, en fin, ingenieros y todo, se abrieron a lo que fue el Patio Orquídea, el antecedente de lo que sería Xochimilco, y empezaron a vender las carnes asadas como las conocemos hoy, junto con las coyotas y con toda esa gastronomía que tiene Villa de Ceris, que es extraordinaria. Maravillosa. Joaquín, se nos acabó el tiempo, Joaquín. Nos quedamos cortos. Columna dominical. Pues vamos a hablar un poco de lo que estamos viviendo y de la pérdida de libertades, que es algo que la gente a veces no valora,
Sí. y se está notando y se está evidenciando. Cada vez más, ¿eh? Híjole, Cada vez más. qué tristeza y qué dolor. Joaquín, muchas gracias. Doctor Joaquín Robles Linares, Villa de Gracias a Ceris, ustedes. Pueblo de Ceris, como le quieran llamar, una historia que la tenemos aquí, a la vuelta de la esquina. Muchas Gracias, gracias y espero vernos la próxima semana. Muy bien, muchas gracias.